Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos aquí en La Hora del Museo. Estamos en nuestro estudio de televisión, también estudio de radio para quienes nos ven en cualquiera de las dos plataformas. Los invito desde ya a que también nos pueden escuchar en Spotify, ahí está nuestro podcast. Y por supuesto, vernos también en el canal de YouTube. Ahí nos encuentran como La Hora del Museo. Pueden ver este y los programas anteriores también por si acaso no alcanzan, no quieren repetirse el plato. Hoy día vamos a estar hablando de arte, cartelera cultural, lo que está pasando en los museos. Vamos a hablar de arte contemporáneo, vamos a hablar de un gran artista chileno. Hoy día vamos a conocer qué está pasando en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal con una exposición de Guillermo Núñez. Nos van a acompañar aquí en estudio Paz López y Sebastián Lizama, que estuvieron trabajando justamente para el montaje y para que tuviera vida, pudiera salir, digamos, al aire en términos periodísticos esta exposición. Bienvenidos, Paz y Sebastián, qué gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Bueno, vamos entrando en terreno. Yo mencionaba a Guillermo, este artista, y te comentaba un poco, Paz, antes de salir al aire, que yo lo conocí recién el año pasado, justamente en una exposición mayor, digamos, en la que habían obras de Guillermo Núñez, pero no lo conocía antes de eso y me pareció un artista espectacular. Entonces, cuéntenos sobre este hombre. Sí, no, efectivamente es una artista de una trayectoria muy, muy amplia y por eso mismo era complejo hacer una curatoría, ¿no?, de sus obras, porque él desde los años 60, ¿no?, en adelante ha venido produciendo muy intensamente obras muy vinculadas a los procesos políticos, ¿no?, del país. Tuvo una participación muy, muy activa en el gobierno de Allende, ¿no?, de la Unidad Popular. Y bueno, por eso mismo, ¿no?, y por su producción de obra muy vinculada, ¿no?, a la cuestión política, estuvo preso, ¿no?, fue preso político, fue torturado, fue exiliado, y en ese sentido, bueno, su obra, y eso yo creo que es un componente muy, muy, muy fundamental, es una obra que siempre estuvo y ha estado, ¿no?, muy, muy atenta a la condición humana, ¿no?, y al sufrimiento del hombre y a la violencia del mundo, ¿no? Sí, yo la encontré muy expresiva, pero bueno, creo que vamos hablando ya de técnicas, colores, tendencias, temas que él aborda, pero les quería preguntar por ustedes, porque a mí me llamó mucho la atención revisar todas las publicaciones que se hicieron hace pocos días tras la inauguración, porque se acaba de inaugurar esta muestra. Y yo no sabía que habían participado así como profesores, estudiantes, por eso Sebastián está acá. Es como que de repente las exposiciones se dejan para los mega expertos, pero me pareció interesante todo este grupo. ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo surgió la idea de vincularse todos? Sí, voy a contar desde mi lado primero, ¿no?, como académica del Departamento de Teoría de las Artes y como académica y profesora que hace, ¿no?, el curso de curatoría. Y luego ahí Sebastián puede contar desde el lado, ¿no?, de los estudiantes. La propuesta o la idea inicial fue de Daniel Cruz, ¿no?, del director del MAC, que además de ser director del MAC es académico de la Escuela de Artes Visuales, ¿no?, de la Universidad de Chile, y nos encontramos en el casino de la universidad y
Y conversando, bueno, nos parecía muy, muy extraño que perteneciendo el museo, ¿no?, el MAC, a la Universidad de Chile, no se hayan realizado como actividades y vínculos estrechos entre el museo y entre la licenciatura en Teoría e Historia del Arte. Y entonces pensamos que sería una muy buena oportunidad para generar esos vínculos, vincular el curso de curatoría con la colección del museo, o sea, hacer un ejercicio curatorial en el museo con la colección del museo y también la idea era no hacer un curso curatorial que fuera teórico, ¿no?, o meramente teórico, que revisara algo así como los hitos curatoriales o una historiografía de la curatoría, sino que fueran los y las estudiantes quienes pudieran participar como muy desde adentro de un proceso curatorial, ¿no?, de la investigación que eso implica, del trabajo colaborativo, del trabajo colectivo, de un trabajo con el archivo, de revisión de obras, de museografía, o sea, que pudieran, ¿no?, conocer allí, ¿no? Perdona, Paz, y de ahí quiero que Sebastián, por supuesto, nos cuente su experiencia, pero es que mencionas una serie de pasos que a nosotros nos encanta transparentar, porque siempre digo, vamos como público, los que no trabajamos adentro de los museos, yo por supuesto vinculada haciendo por años este programa, y no vamos como público, miramos la obra y pensamos que llegar y colgar un cuadro o llegar y poner un objeto detrás de una vitrina, y no dimensionamos este gran trabajo en equipo que hay detrás. Entonces, perdona que me vaya más atrás a algo más básico, pero para montar una exposición, primero me imagino que hay bastante tiempo anterior en el que hay que trabajar. No es que se me ocurre el próximo mes abro esto y listo, estamos. Entonces, cuéntanos esos pasos que hay que hacer antes de que como público podamos ir a ver la exposición. Sí, hay un proceso largo de investigación. Como estaba inscrito en el curso de curatoría, ¿no?, los cursos duran 5 meses, entonces el proceso de investigación duró 5 meses. Las clases no las realizamos en la universidad, sino que nos trasladamos al museo, al MAC, a la sede, ¿no?, del Parque Forestal y a la de Quinta Normal. Estuvimos trabajando con las y los estudiantes en la biblioteca, revisando los archivos de la época, revisando los archivos, los materiales audiovisuales, yendo a las bodegas, revisando las obras, digamos, que el museo tiene de Guillermo Núñez. Formamos, de hecho, grupos de trabajo, ¿no?, que se dividieron asumiendo distintos como nudos de investigación. Algunos trabajaron el periodo donde Núñez fue director del MAC, el 71 al 72. Otros trabajaron la cuestión gráfica, que es muy fuerte en el trabajo de Núñez. Otros revisaron la cuestión audiovisual. Otro grupo trabajó pensando cómo leer la cuestión pop en Núñez. Y todo este proceso de investigación estaba guiado por una pregunta, ¿no? La primera pregunta que nos hicimos fue una pregunta que puede parecer así como bien austera o mínima, ¿no?, pero ¿qué de Guillermo Núñez, que para los estudiantes o para un público más especializado es un artista que tiene cierto nombre o cierto reconocimiento, qué cosas de Guillermo Núñez nos resultaban todavía medias desconocidas, ¿no? Ese fue como el criterio curatorial, o sea, para hacer una suerte de recorte, ¿no? Porque, como te decía, la producción de Núñez es amplísima, ¿no? Además, él mismo dice, ¿no?, yo todos los días de mi vida hago algo, produzco algo, ¿no? Entonces, y bueno, hizo una donación muy importante al MAC, por lo tanto es infinito el archivo. Él además escribe, entonces los archivos de prensa, sus propios textos, sus propias obras, infinito. Entonces nuestra pregunta como inicial que nos guió en este proceso curatorial fue ¿cuál es el momento que para nosotros mismos como investigadores, ¿no?, era desconocido? Y fue el periodo anterior al golpe de Estado del 73, ¿no?, que es un periodo donde Guillermo Núñez, bueno, participa, como decía, muy activamente en la campaña, ¿no?, de Salvador Allende, donde él viaja
a Estados Unidos, a Nueva York, y está como muy cerca del movimiento pop que se está generando en Estados Unidos, con Rauschenberg, por ejemplo, ¿no? Es director del museo, y entonces nos centramos en ese periodo, ¿no? En el periodo que el curso, ¿no?, llamó como, y por eso el título de la exposición, ¿no?, Guillermo Pop, colores de una utopía, ¿no?, en ese periodo anterior al golpe de Estado, y un periodo que podríamos denominar con todas, ¿no?, las singularidades, ¿no?, y con todas las entre comillas, como pop, o como lo llamaba el propio Guillermo Núñez, como pop lítico. Qué buen nombre. Y el tipo de arte popular. Popular, ¿no? Claro. Y entonces, bajo ese como guión, en el fondo, ¿no?, investigar ese periodo, que fue desde el 64 al 73, o sea, digamos, bajo ese guión se realizó todo este proceso de investigación que contó además con una colaboración del equipo del Museo de Arte Contemporáneo del MAC, muy profesional, muy generosa, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando allí, muy adentro, y tomando, decisiones, ¿no?, qué del periodo nos interesaba, qué cosas que pudieran darnos una idea de aquello que sería el arte pop o pop lítico en Núñez, incluido su trabajo como director del MAC, que también fue un trabajo, uno podría decir, pop lítico o popular. O sea, sí. Igual la exposición tiene esto, un poco más allá de la investigación, como de abarcar a Núñez como artista, como por ejemplo, en su libro de artista, como en parte intimidades, en la esfera pública, también de cómo se lee a Núñez desde los propios diarios que se encargó específicamente el grupo de documentación, de cómo también sus mismos trabajos tienen una postura política, tienen una indicación quizá de también indicar como el enemigo por medio de los momios, a quién se valoriza también, o cómo el mismo proyecto de político del momento se visualiza por medio de él como artista y como un agente político importante dentro de la dirección del museo. O sea, también como decía la profe, en 64, la vuelta a Chile, después de haber estado en Estados Unidos y relacionándose con el pop como en el lugar del desarrollo del pop, o también en este periodo de director del museo en el 71-72, o sea, también un tiempo extenso de producción, y no solamente de producción plástica, sino que también de él como un agente político importante, tomando las decisiones o haciendo participar a un grupo que decida qué es lo que se hace con el Museo de Arte Contemporáneo en ese momento. O sea, encontramos también en él una apertura grande a lo que es el museo, y no solamente un museo edificio o algo que ejemplifique un adentro y un afuera, sino que es un museo que permite el ingreso total a las personas. O sea, tenemos dentro del periodo de Núñez el ingreso de la BRP al museo. O sea, una brigada muralista que trabaja en la calle y cercana a la gente también, dependiente de un partido, al ingreso del museo. O sea, también cómo pensar el museo de una forma contraria, quizás de un parque forestal afuera, un parque quinta normal afuera y adentro un lugar del arte, sino que también hacer ingresar el mismo arte y dentro de su propia producción plástica, dentro de los afiches, a la obra y a los espacios institucionales de arte. Claro, que no sea este espacio como elitista, por así decirlo, donde van solo los superartistas. Tengo muchas preguntas y quería pedirle también que nos ayuden a hacer como un recorrido auditivo por la muestra y por la obra de Guillermo Núñez para quienes nos están viendo y escuchando y que a lo mejor no lo reconocen o no tienen esa imagen mental de sus obras, para que lo veamos al regreso de esta pausa. Vamos a seguir conversando de la muestra que se puede ver en el Museo de Arte Contemporáneo sobre la obra de Guillermo Núñez en la sede de Quinta Normal. Eso es importante precisar, que es espectacular. A mí me encanta además además que tenga dos lugares donde es posible ir a ver, mucho mejor mientras más metros cuadrados hayan para desplegar arte. Nos contaban Paz y Sebastián todo este proceso, todo este trabajo entre profesores, estudiantes, todo el equipo multidisciplinario para dar vida a esta muestra.
Ahí me quedan algunas preguntas. También ustedes decían más o menos 10 años son los que investigan y esa es la obra que podemos ver. Hablaba mucho de su vinculación con el pop cuando vi en Estados Unidos. No sé si habrá llegado a vincularse con Andy Warhol o no, o qué es lo que trajo, o qué... ¿Cómo podemos armarnos un contexto artístico para entender la obra de Guillermo Núñez? Por ejemplo, lo que hemos investigado, o sea, por lo que hemos visto, no hemos leído en ningún lugar como que haya tenido relación con Andy Warhol también como uno de los grandes artistas que uno reconoce sobre el pop. Pero también es importante saber que aquí en Chile o en Latinoamérica había una movida pop. No es solamente Guillermo Núñez, sino que también encontramos a Guillermo Núñez trabajando con Patricia Israel, otra artista súper importante del momento, o también con Rivera, también como en parte de los afiches, también Brugnoli, parte importante y también director del MAC de nuestra universidad. Entonces, también como toda esa movida pop que se da en Chile y en toda Latinoamérica, no solamente acá, y con esa tendencia también política muy marcada que lo diferencia del pop británico o el pop gringo, sino que también en posicionamiento político constante. O sea, Guillermo Núñez lo podemos ver en el tren de la cultura, como decía la profe, en el momento de la campaña para Allende, o también como director del museo en el que también se expusieron las 40 medidas, el ingreso de la BRP, y Núñez como un personaje también que se mueve mucho. Pensando también en qué forma se relaciona el mismo Núñez con el pop, tiene esta absorción o la forma en la que él toma el mismo afiche de la propaganda para su producción plástica o visual, desde al menos lo que toma la exposición, que es del 67 al 73. Claro, nosotros empezamos a investigar desde el 64, como quien acotamos un tiempo más grande de lo que es la muestra. Se da también como esta forma política de entender el pop. O sea, por eso el pop político de no solamente una obra plástica como de conciencia del mercado, no son las Brillo Box, por ejemplo, o no son las Marilyn de Warhol, sino que son obras que tienen un contenido. Por ejemplo, Desármelo y Bótelo, homenaje a los trabajadores voluntarios, el momio grande se como al momio más chico. Entonces también hay este juego entre color, este juego también en técnica. Por ejemplo, Andy Warhol usaba la serigrafía. Guillermo Núñez en esta producción también ocupa la serigrafía, o sea que son obras que se reproducen muchas veces, no son obras únicas, que también es algo importante de cómo se relaciona el pop latinoamericano o el pop de Núñez con lo que uno ve como los grandes artistas del pop. Dentro de este proceso de recopilación de datos, investigación, yo veía ahí, nuevamente menciono que estuve estoqueando ahí en las redes sociales, veía la inauguración con la presencia de él, lo fueron a entrevistar. ¿Qué participación tuvo él también en esta muestra? Sí, la verdad es que teníamos la intención de poder trabajar más cercanamente con él, pero había estado como con ciertos problemas de salud. Claro. Entonces para nosotros fue como una alegría enorme que él pudiera asistir ese día. Asistir además, y fue realmente fue emotivo, por el cariño que el público ahí le expresó, y él todavía con una vitalidad. O sea, si es algo que uno puede como revisar o digamos como algo que se repite en el tiempo en su trabajo, y lo decíamos ese día en la inauguración, que él pese a todo, digamos a los desgarros que le tocó vivir, y buena parte de su trabajo post golpe de Estado del 73 tiene que ver con una cuestión más testimonial, en el sentido, ¿no?, de poder como una suerte como de testimonio del horror, ¿no?, vivido por él mismo. Incluso cambia la cuestión cromática en su obra, ¿no?, las pinturas se vuelven negras, o con, ¿no?, con vendaje, claro, ¿no? Y el periodo que cubre esta exposición está lleno de colores flúor, ¿no? O sea que incluso cromáticamente uno puede hacer una historia del país, ¿no? Claro. En su trabajo. Entonces, bueno, fue muy emocionante poder contar allí con la presencia de él. Sí. Sí, Sebastián. Sí, incluso nosotros dentro como de nuestras investigaciones también quedamos con dudas, planteamos también algunas hipótesis o como quizás algunas
de las revisiones que hicimos, como algo que no encontrábamos y nos quedó sonando ahí. Por ejemplo, ese día aprovechamos también de hacerle preguntas directas a Guillermo sobre cosas que nosotros encontramos, pero no teníamos fuente o no teníamos de dónde comprobar, así es que lo aprovechamos como de fuente directa, y planteamos como desde el curso como la aparición de una de Poster Shop, que Poster Shop es una tienda de póster que él tenía con Patricia Israel, que estaba en el drugstore ahí en Providencia. ¡Qué cool! Sí, por supuesto. O sea, tenían unos pósters rosadísimos, fuertes, con frases melosas, que también es como una parte como ya más íntima también de lo que ellos vendían. Entonces, como que viendo Palomita Blanca o haciendo conexiones también con las películas que reproducen en el Cine Club de los estudiantes de teoría, como el colectivo de cine La Encina, pasaron Palomita Blanca de Raúl Ruiz. Entonces dimos como coincidencias que en la Palomita Blanca también hay escenas en el drugstore. Claro. Y como en alguna escena notamos que había una tienda de póster dentro de Palomita Blanca, y en un cambio de cámara vemos un afiche en la tienda de póster donde estaban los actores, con una cara del Che y una frase de Fidel. Entonces ahí quedamos con la duda si en verdad era si era Poster Shop o no era Poster Shop. Así es que ese día aprovechamos de preguntarle y nos dio la confirmación de que sí, de que Palomita Blanca alguna escena la grabaron ahí. Y no solo de ellos. Y no solo eso, nos cuenta una anécdota que era muy graciosa, porque fue la manera también que encontraron de poder subsistir mediante el arte, o sea, no hacer este arte como más comercial, vender estos pósters, ¿no? Que serían como una suerte como de antecedente de Village. Y nos cuenta que inauguraron el primer día y vendieron una cantidad así como insólita, y que llegaron a la casa con Patricia Israel y tiraban los billetes, ¿no? Así, primera vez que habían visto tanto dinero junto. Entonces, claro, fue como esa patita más comercial, pero que tenía que ver también con con el propio modo en que él producía sus obras, ¿no? El grabado, la serigrafía, ¿no? Que son cuestiones como fácilmente reproducibles. Claro, muy de la cultura pop, ¿no? Sí, quitarle esta exclusividad a la obra de arte, sino que, bueno, ponerla en diferentes formatos, hacerlo más masivo. Volviendo a lo que yo les decía, la idea de hacer como un recorrido auditivo o narrado por la exposición, ya Sebastián me explicaba que lo acotaron del 67 al 72 la obra. Uh-huh. ¿Cómo parte? No sé si hay como temas, bueno, nos hablabas, Paz, de cómo van cambiando los colores, la paleta cromática a lo largo de los años según lo que va ocurriendo no solo en su vida, sino en Chile. Pero en este marco, ¿cómo organizaron la sala? ¿Cómo es todo eso? Yeah. Pensándolo también en sonido, está una exposición súper rock, súper psicodélica, muy del rock de acá también, que el rock con zampoña, como también paralelo a la música de producción de esos tiempos. Es como algo innegable o sumamente ligado la forma en que también este pop se cuela musicalmente, visualmente. Entonces es como una exposición eléctrica, que a diferencia de la obra que produce Núñez después de su exilio, que es una obra sumamente carnal, que es una obra que expone el cuerpo, que expone carne, que expone rojo, esta exposición expone optimismo, expone a todos, o sea, a todos aquí. Entonces es una exposición súper fuerte, de colores vibrantes, de mucha energía, y además también de una coincidencia, yo siento que tiene que ver como la idea de que Núñez piensa políticamente el museo, y también cómo se dio el mismo curso, que fue un trabajo colectivo, que fue un trabajo de todos, también no solamente como por pensar un curso, sino que un trabajo que voluntariamente trabajamos mucho. O sea, tanto el museo, la profe Paz, la ayudante. Entonces también fue un trabajo prácticamente voluntario por parte de nosotros, claro, pero con mucha fuerza. La sala tiene algunas divisiones, también de la forma en la que nosotros mismos nos dividimos para poder investigar el tema. Sí, porque Núñez, a medida que íbamos avanzando, notábamos que Núñez tiene una complejidad enorme en este proceso, bueno, no solo en este proceso, pero particularmente en este proceso, la forma en que Núñez como persona se expande, era algo que teníamos que ir tomando a poquito.
Sebastián, te invito a que nos hagamos este recorrido, como decía, que para allá íbamos. Al regreso de esta pausa, ya volvemos. Seguimos conversando aquí de arte contemporáneo. Estamos recorriendo la exposición de Guillermo Núñez que se inauguró hace poquitos días en el MAC de Quinta Normal. En este recorrido, Sebastián, tú ya nos dabas varias claves, pero ahora revisemos. Yo les decía, he visto varias fotos, hay algunas partes que vi que son parte de la muestra, pero no son necesariamente obras así como... ¿cómo decirlo? Un cuadro, una serigrafía, sino que vi por ahí algunos como recortes de diario. Sí, la exposición, claro, tiene esta serigrafía y estos grabados muy fluorescentes, pero también hay un muro donde se escanearon y se ampliaron parte del archivo que hay en el MAC vinculado al periodo en que Núñez fue director del MAC. Y ese es el archivo que se recoge y que aparece en un muro. Y la idea era hacerlo grande. Fue también una discusión, ¿no? Cómo presentar los archivos, que siempre es un problema en las exposiciones, ¿no? Porque en general aparece puesto, ¿no?, en una vitrina, pequeñito. En general nadie se detiene mucho a leerlo. Entonces allí resolvimos hacerlo, claro, en este muro y que se pudieran leer los titulares. De hecho, Núñez se detuvo mucho en ese muro, y con frases que eran muy típicas de él, ¿no? Yo quiero que el museo esté pasado a cebolla. Le he pedido a la gente que no limpie tanto el piso, porque si brilla, expulsa. A las personas les da nervio entrar. Bueno, todas las polémicas cuando hace que los brigadistas, ¿no?, los muralistas entren al museo, que también fue una cuestión completamente anómala, ¿no? Los tipos pintando adentro, en los propios muros del museo. Y entonces ese muro que trabaja o no, que expone un archivo, está vinculado sobre todo a ese periodo como director. Y luego hay también un fragmento de un documental de Guillermo Núñez, que los derechos fueron cedidos por la Cineteca, ¿no?, Nacional, que se llama, ¿no?, Dentro de cada sombra crece un vuelo, de Douglas Hübner, y hay un fragmento, ¿no?, que se puede ver y que es el testimonio de él ya cuando estuvo preso, ¿no? Entonces la exposición, ¿no?, toda esta exposición completamente colorida, ¿no?, media flúor, con un muro completamente rosado, termina con ese como testimonio muy luctuoso, oscuro. Y ahí también se recuperaron algunos afiches de la colaboración de Chile con Cuba. En ese momento hubo mucho diálogo, ¿no?, de los artistas y del propio Núñez con los artistas cubanos. Y luego unas vitrinas donde hay algunos libros de artista, ¿no?, de Núñez, porque Núñez no solamente trabaja el formato bidimensional, sino que ha hecho esculturas, y estos libros de artista, ¿no?, que son como desplegables, que contienen miles de objetitos hermosos. Y también otra vitrina con otros como documentos de la época, fotografías, ¿no?, cuando él fue director del museo, y personas que visitaban el museo. Claro, revistas también. Son dos vitrinas, pero hay una vitrina específica en la que las chicas de documentación decidieron poner un libro de artista. O sea, se decidió poner un libro de artista, y es gracioso porque en el libro de artista, al momento de abrirlo, encontrábamos algunos papeles escritos en que decía que eso es lo que había en el libro. Y tenemos en la vitrina hay un póster enorme de Sandro, pero en el momento de revisar lo escrito por él, como qué es lo que tiene este texto, escribe que hay un póster de Sandro, artista pop, el cual el artista odia. Entonces también hay muchas cosas graciosas de también cómo reconocer también la biografía de Núñez, o de cómo construir también un Núñez. No solamente, lúdico. Sí, un Núñez lúdico, un Núñez también de la misma época, como una época vibrante, y también es eso lo que nosotros queremos rescatar como dentro de esta exposición. No solamente el Núñez torturado o
o también como la forma en que se entiende el golpe desde la plástica, sino que un Núñez o una sociedad con un sueño, con un proyecto común, en que el museo se abre, en que todo es vibrante, en que la obra es optimista, la obra es feliz, la obra es crítica, es súper punzante también, es una obra aguda. No, eso no lo podemos quitar de la obra de Núñez, a pesar de que uno la vea como con mucho rosado, incluso por eso decidimos una muralla rosada, sino que es una obra filosa, pero entra muy suave, muy juguetona, pero es una obra con un contenido sumamente profundo. O sea, dramática, está pensando la guerra de Vietnam, están pensando ya las dictaduras que empiezan a aparecer en el Cono Sur, está pensando la independencia de Argelia, el franquismo, o sea, son como profundamente políticas, pero sin rechazar la superficialidad, lo lúdico, ¿no? Y hay una combinación allí como muy, muy notable en su trabajo. O sea, usa lo que está ahí para pasar el mensaje. Claro, o sea, igual pensamos que es lo que lo diferencia, por ejemplo, de otros artistas también de la movida pop en Chile. Como qué lo hace también distinto a Ruñoli, qué lo hace distinto a Alberto Pérez, qué lo hace distinto a Patricia Israel. Como esta forma de comunicar, no solamente de la obra con el título, sino que también de que sea llamativo. Como lo mostraban también, como Paco, como a punto de lanzar algo. Vamos a ver si podemos poner esa imagen. O también la obra de Vencimos, incluso uno de los grabados que está, la de homenaje a los trabajadores voluntarios, que también fue un mural en el UNTAD. O sea, también su desplante en muchos espacios dentro de su importancia política y su desarrollo plástico. Ahí estamos compartiendo a esta obra que mencionaba Sebastián. Claro, me parece tan de estallido social, tan de ahora, de recién. Es muy actual, actual la obra. Sí. Esta la hizo para El Pueblo Tiene Arte con Allende, ¿no? Para la campaña. Años o más. Claro, ¿no? Para la campaña y para recaudar fondos. O sea, así de activo era su participación. Claro, y tiene eso como también siendo inacabable. Por ejemplo, hay una pintura que se llama While the World Watches. O sea, también, y sale una multitud corriendo. O sea, es algo que uno puede pensar también lo que sucede hoy en Palestina. O sea, es un tipo de obra que no deja de ser actual tampoco. O sea, es una obra llamativa, es una obra políticamente activa, es una obra que piensa, es una obra eléctrica también. Es muy también llamativo pensarlo desde el desarrollo de ese momento. O sea, uno lo puede pensar como en comparación también a Larrea o al desarrollo de las portadas de DICAP, que está como en esta sintonía de estética o de plástica, que está completamente unida, pero también en Núñez rescatarlo como agente político, como agente director y como un agente productor de obra plástica, que en este momento que nosotros investigamos es como un paréntesis dentro de su gran producción, porque también nos encontramos en el archivo, que era una producción y era un acervo de obra muy grande. Bueno, ya nos mencionaba que había escrito, había hecho estos libros de artistas, serigrafía, cuadros, en fin, un montón de cosas. Los invito a que hagamos una pausa y volvemos ya en el último bloque conversando los detalles finales de esta exposición de Guillermo Núñez. Seguimos hablando de arte aquí en la hora del museo, de lo que está ocurriendo específicamente por estos días en el Museo de Arte Contemporáneo en su sede de Quinta Normal. Quería aprovechar estos minutos finales del programa para que nos cuenten, como yo les preguntaba en un inicio, de este equipo de estudiantes, profesores, que en el fondo tremenda experiencia, me imagino, haber participado montando una exposición ya y de este calibre, con un artista así,
¿Participó todo el curso? ¿Cómo fue la cosa? ¿O era voluntario el que quisiera? ¿Cómo fue todo eso? No, participó todo el curso. Era para aprobar el curso había que participar, pero lo hermoso, y que ya lo decía Sebastián, que el compromiso excedió completamente, ¿no?, al curso. Seguimos trabajando en enero, en marzo, el curso ya había terminado y el curso estaba completamente comprometido. Y en ese sentido, quería, y lo voy a leer para no olvidarme de algún nombre, quería como mencionar a los estudiantes, para todos. Para todos, sí, ¿no?, que participaron que son los curadores, ¿no?, de esta exposición. Alondra Montero, Andrea Diu, Elena López, Jan Mesano, Javiera Molina, Agustina Staburuaga, Martín Garrido, Rayén Díaz, Sebastián Lizama, Sofía Arluciaga, Valentina Jara y Valentina Maldonado, y las ayudantes, ¿no?, de este curso, Milena Zamorano y Mari Nieves Nieto, ¿no? Todos ellos y todas ellas fueron quienes participaron de esta exposición, que fue un trabajo, como decía, también muy directo con Francisca Crovari, que también me gustaría agradecerle un montón, ¿no?, que trabaja allí en el MAC, y Pamela Navarro, ¿no?, que con ellas también tuvimos un vínculo muy, muy próximo de trabajo, ¿no? Paz, ¿y es primera vez que haces esto con tus estudiantes o es recurrente a lo mejor en cosas más chicas? ¿Y con qué experiencia te quedas? ¿Quieres volver a hacerlo? Sí, mira, habíamos trabajado una experiencia muy parecida, pero en un espacio privado, ¿no?, una colección de arte privada que se llama Il Posto. Entonces, en una versión anterior del curso la habíamos hecho allí con las obras y con el archivo de ese espacio, pero fue un trabajo mucho más mínimo, ¿no?, que no terminó además en una exposición, ¿no? Nos quedamos solamente en el proceso de investigación. Y sí, con se me mezcla Núñez, con Daniel Cruz, ¿no?, el director del MAC, ya tenemos más o menos pensado que vamos a hacer, que el segundo semestre se da de nuevo el curso de curatoría, ya más o menos tenemos pensado que vamos a hacer allí, así que vamos a continuar. No, es completamente estimulante, al menos para mí fue muy estimulante, aprendí mucho, que eso es espectacular, ¿no? Ser profesora y ser, como decía Rancière, ¿no?, una maestra ignorante. Aprendí un montón de las y los estudiantes y de la gente del museo, ¿no? Entonces fue como un aprendizaje también para mí muy valioso. Claro, nosotros también como estudiantes fue algo sumamente enriquecedor. Como nosotros, como hacer una carrera teórica, ya llevar 3 años estudiando entre libros, entre bibliotecas, también poder tener esta experiencia del trabajo en el archivo, del trabajo en sala, de la investigación con obra directa, también fue algo sumamente enriquecedor, y yo creo que se mostró también las ganas de estar trabajando, de hacer, de que también el proyecto saliera adelante con la cantidad de trabajo que hicimos. A veces nosotros nos juntábamos en Zoom, no sé, a las 9 a discutir cosas para seguir trabajando y que saliera el texto de muro, cuáles son las obras, de qué forma van. Entonces también fue un trabajo sumamente enriquecedor, como no acabar solamente el trabajo en la aula de la Encina, sino que también poder ir al Museo de Arte Contemporáneo, poder encontrar o poder ver el mismo archivo, de ir buscando minuciosamente entre las carpetas que nos tocó algún día en la serie del MAC en Forestal, como estar buscando entre carpetas, recortes de prensa acumulados desde el 71, 72, para poder armar específicamente lo que hicieron el grupo de documentación. O sea, todo un rompecabezas. Sí. Con miles de partes. A propósito que has mencionado, Sebastián, varias veces los archivos, ¿dónde están? Porque uno que se haga una idea, como dónde se encontraron este libro de artista, estos recortes de prensa, ¿están ahí mismo en el museo? ¿Dónde? Claro, el museo ya tiene un trabajo de archivo grande, ¿eh? Entonces nosotros muchas veces, en vez de ir como al archivo a buscar como obra por obra, porque además todo está embalado, todo está guardado porque tiene que ser conservado, revisábamos los documentos como, no sé, Word, Excel incluso, como de cosas que hay en el MAC. Entonces empezábamos a buscar y decíamos como, ya, esto puede ir, esto me llama también la atención, o nos llama, porque fue un trabajo sumamente colectivo.
O sea, nunca recae solo en una persona, sino que en el momento de ser compañeros, como se hizo en este momento, de trabajar en conjunto, y no solamente como entre nosotros, sino que también la constante de Paz, la constante de Mimi, o sea, de María Nieves, de Milena, como estar juntos siempre trabajando, discutiendo, conversando, como poder trabajar en un grupo y sacar un proyecto adelante. Y físicamente el archivo está, la biblioteca, están en el tercer piso del MAC de Parque Forestal, que también es como un enigma, ¿no? Sí. Para ustedes también que no habían ido, ¿no? ¿Dónde están estos archivos? Para nosotros también era extraño como ir al museo y no usar la escalera para llegar al segundo piso, sino que tomar el ascensor para llegar al tercero. Un lugar así como un acceso más privilegiado, sí, ¿no? A los archivos, claro. Bueno, además de los depósitos que tienen los museos, que son enormes y que tampoco los imaginamos como público, que lo que exhiben los museos una pequeña parte de todo lo que resguardan. Claro, en bodegas, y tuvimos algunas sesiones con las personas encargadas de la conservación, por supuesto, por ejemplo, ¿no? Para que también pudieran ver cómo se conserva, cómo se cataloga una obra, porque a veces una obra no es tan fácil, ¿no? Si es serigrafía, pero es serigrafía con pintura, es serigrafía con grabado, ¿no? Y hay alguien que está allí descifrando. Claro. Cómo está hecha, incluso, ¿no? Incluso por el olor puedes saber si tiene hongos o no. Otro nivel de experiencia. Para despedirnos, que ya estamos sobre el tiempo, horarios y hasta cuándo se va a poder visitar esta muestra. Sí, la exposición va a durar todo el año, ¿no? Entonces es una exposición permanente y está abierto el museo de martes a domingo de 10 a 5. Súper, buenísimo. Entonces ahí panorama para ir al MAC de Quinta Normal y ir a ver esta obra como la nos han compartido en clave pop con colores vibrantes y que abarca este periodo previo al golpe de trabajo artístico de Guillermo Núñez. Sí. Paz, Sebastián, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí. Nos despedimos por hoy, nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.